Amigo, buenas tardes. Hay muchas personas que predican la palabra de Dios y cada quien la predica a su manera, la predica de acuerdo a su doctrina religiosa. El mormón te habla como mormón, el católico como católico, el testigo como testigo, y cada quien defiende su posición. Pero hay personas dentro de esas que te hablan la palabra de Dios que no han nacido de nuevo, solamente transmiten enseñanzas que han aprendido, pura costumbre y lección aprendida. Como dijo el Señor Jesús, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí y su religión no es más que costumbre y lección aprendida. Y muchas personas son engañadas y arrastradas por diferentes corrientes religiosas, creyendo que siguen la verdad. Y todavía defienden esas posturas como si estuvieran en la verdad. Pero su vida y su conocimiento lo basan solamente en creencias religiosas, pero no en el conocimiento de Dios. Conocer a Dios es tener una relación personal con Él, que se da a través del nuevo nacimiento. Cuando Dios te da el Espíritu Santo y Él te da una nueva vida y te da un crecimiento hasta que llegues a una madurez espiritual y puedas entender y comprender sus cosas de Dios. Incluso aprendes a estudiar las Escrituras y no las lees por leerlas, porque la Biblia no es como un periódico, la Biblia no es como una revista, la Biblia es un libro espiritual, es la palabra de Dios. Y esa Biblia trae relatos, trae mandatos. Dentro de los mandatos trae mandatos generales, mandatos personales, trae dispensaciones, pactos, cartas, mandamientos. Estos mandamientos, si son para ese tiempo, si son para otros tiempos. Entonces, cuando uno llega a una madurez espiritual, aprende a estudiar las Escrituras y entiende lo que realmente Dios quiere decirnos. Por eso es necesario aprender a estudiar las Escrituras. Mayormente en las iglesias, o las llamadas o autonomadas de las iglesias, nomás te dan un tema, pero no te enseñan a estudiar la palabra de Dios. Si tú quisieras estudiar la palabra de Dios, aprende con personas que te enseñen a estudiarla, no solamente que te den un mensaje, sino por qué dice así. Hay que tomar en cuenta en la palabra de Dios los contextos, no solamente el contexto de la Escritura, lo que dice arriba y lo que dice antes, o lo que dice abajo, o lo que dice antes o lo que dice después, sino también hay que tomar en cuenta los contextos históricos, los contextos culturales, para poder entender si esa palabra de Dios dice como nos las están diciendo. Porque mucha gente usa la palabra para amedrentarte, para manipularte. Y tú a veces defiendes doctrinas que no son. Y te cierras en esas doctrinas que no son. Pero ¿en qué basas eso? ¿En lo que te dijo algo? A veces porque es un predicador famoso, porque es así. ¿Crees que te está diciendo la verdad? No, mi amigo, así no es. Por ejemplo, conozco un predicador que es muy famoso, que es Luis Toro, pero analizando sus prédicas, porque para hablar hay que escuchar, por eso es bueno escuchar a la otra parte, para no hablar por hablar. Pero yo lo he escuchado, tiene mucho conocimiento de Biblia, le admiro porque conoce la Biblia casi al derecho y al revés, conoce con versículos y digo, pero este hombre no la sabe estudiar, la manipula, hace suposiciones de textos descontextualizados, hace suposiciones, ¿para qué? Para aplicarlos a conveniencia de la Iglesia Católica. Hace como si la Iglesia Católica hubiese escrito la Biblia. La Iglesia Católica no escribió pero ni una coma en la Biblia. Lo que hizo fue juntarla, nada más, pero no escribió, porque el autor de la Biblia es Dios. Y quienes la escribieron fueron personas a través de diferentes tiempos, y la mayoría fueron judíos. No fueron la Iglesia Católica. La Iglesia Católica habría escrito el Catecismo y otros libros, pero no escribió. Pero este hombre usa la Biblia como si la hubiese escrito. Por ejemplo, cuando usa primera de Juan, esa carta de Juan dice, salieron de nosotros. Y lo aplica como si lo hubiesen salido de la Iglesia Católica. Y no es así. Cuando el apóstol Juan dice salieron de nosotros, se refería que salieron de ellos, de esa parte, de ese contexto del primer siglo, de los discípulos del Señor, los seguidores de Jesús, los seguidores de Él, que salieron de ellos. Para seguir un evangelio de verdad. Lo mismo aplica en el libro de Gálatas. El que escribió fue el apóstol Pablo, no fue la Iglesia Católica. Y se le escribe a la Iglesia de Galacia, a los Gálatas.
no fue que escribió la Iglesia Católica el libro de Gálatas, pero ellos lo aplican así, dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayas alejado del que los llamó por la gracia de Jesucristo, para seguir un evangelio diferente. No es de que haya un evangelio diferente, sino que han pervertido el evangelio para seguir otro evangelio. Pero dice, si aún nosotros un ángel del cielo enseña un evangelio diferente al enseñado, sea anatema. Y ellos lo aplican como si se refiriese a ellos, al catolicismo, que cualquiera que se aleja del catolicismo es anatema. Pero no es así, porque ellos no lo escribieron esa parte de la Biblia. Entonces, hay que aprender a estudiar las escrituras para no ser engañado por falsos profetas, falsas doctrinas que te llevan al error y te llevan a la perdición. Porque si tú no te arrepientes, no te conviertes a Dios, no eres salvo. Porque tienes que arrepentirte y convertirte al Señor para que tus pecados sean perdonados y vengan tiempos nuevos, una vida nueva en Jesús. Solamente así eres heredero de la vida eterna, por creer en Jesús, no por creer en tal o cual religión. Mucha gente más cree en la religión que Jesús y defienden sus costumbres, tradiciones y hasta se pelean por eso, sin tener razón. Yo puedo ver en esos debates que yo les llamo círculos de Luis Toro, yo les llamo circo porque son un circo realmente, gente aplaudiéndolo, gente que no conoce nada de Biblia. Las personas que colaboran con él son religiosas también católicas. ¿Qué debate puede ser? Si él quería hacerlo, debería llamar a gente de diferentes teologías para que puedan saber si están diciendo la verdad o la mentira. Pero lleve el aplauso de personas que no conocen a Dios. Entonces, este falso profeta engaña a mucha gente. Y así como él hay muchos, pero te engañan por no conocerte, por no saber estudiar las escrituras. Aprende a estudiar las escrituras para que no te engañen, para que tu conocimiento esté basado en la verdad, mas no en la mentira. Por eso Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Libres qué? Libre del pecado, libre de la mentira. Entonces Dios es bueno y te da este mensaje para que tú lo aprendas, no para que te conviertas a mí, no para que te conviertas a mi religión, no. Para mí, que te conviertas a Jesús y realmente cambies tu vida, le sigas. Así es, hermano, amigo, que Dios te bendiga y te guíe a toda verdad.